Invertir en actividades inmobiliarias y de alquiler más que en educación, salud pública, cultura y deporte, investigación, agricultura, ganadería, pesca, construcción, juntos. Menudo proyecto social. ¡Qué pedazo de bloqueo! Pero cuando la prensa no es prensa, cuando la prensa es un monigote complaciente al servicio de la mentira, surgen preguntas asquerosas como esta. Es un vídeo de nuestro marrano, marrero. Bueno, de este personaje que es el primer ministro, dice él, y dice Canel, y dicen los comunistas, que es el primer ministro de Cuba. Este tipo ha ido a Irán. Irán, ustedes saben lo que es Irán. Irán o no Irán, pero él fue. Irán es una de las dictaduras más crueles, sanguinarias, perversas, genocidas del mundo. No es una suposición, no es una especulación. Nada más tienes que ver lo que en Irán ocurre con los homosexuales o con las mujeres. Busquen en las noticias lo que hace el régimen iraní con periodistas, con disidentes, con homosexuales y con mujeres, que va desde colgarlos de una grúa hasta lanzarlos desde edificios. Esto no es especulación, esto no es que yo me lo imagino, no. Son tan degenerados que incluso ellos mismos lo graban y lo publican en sus medios a modo de escarmiento. Para que tengan una idea, ¿dónde está ahora mismo Manuel Marrero y qué representa esa bandera que está ahí detrás? El régimen iraní y el régimen cubano, o el régimen iraní y el régimen venezolano, son amigos. Adivina por qué. Bueno, son amigos. Y Marrero nos va a explicar ahora la amistad. Además, Marrero nos va a explicar otras cosas muy interesantes. Miren esto. Es un honor para mí. Estamos en plena toma de posesión de Pezeshkian y hay un antecedente, hay un historial en las relaciones de Cuba con la República Islámica de Irán. A partir de este momento, ¿pudiera existir marcadamente un antes y un después? Bueno, primero habría que decir que nuestras relaciones entre ambos países son unas relaciones muy fuertes porque compartimos muchas cosas. Y dentro de ello es que somos países que hemos elegido nuestro sistema propio, tanto en lo político, en lo económico. Hemos elegido el camino de la libertad, la independencia. Hemos elegido nuestro sistema propio. Hemos, primera persona del plural. ¿Hemos quién? Porque en Cuba los cubanos no hemos elegido un sistema propio, lo ha impuesto el Partido Comunista. Ustedes, los miembros del Partido Comunista, eligieron un sistema y lo impusieron al resto de los cubanos. En Irán ocurrió lo mismo. Hay una película que se llama Argo. Argo, en esa película pueden ver qué ocurrió en Irán y cómo Irán pasó de ser uno de los países árabes con mayor libertad y prosperidad a el agujero negro y criminal que es hoy, a partir de un sistema que no eligieron los iraníes, fue impuesto, muy parecido a lo que ocurrió en Cuba. Independencia, y en todos los foros internacionales siempre estamos coincidiendo en diferentes puntos de vista. Claro, porque las dictaduras y las tiranías, los regímenes criminales coinciden en los mismos puntos de vista, en reprimir, en masacrar, en imponerse, en ser totalitarios. También compartimos una cruel e injusta persecución del gobierno de los Estados Unidos. Comparten también el victimismo. Son regímenes que se victimizan, que proyectan hacia el mundo la imagen del pobrecito para que el mundo entonces les tenga lástima cuando realmente ellos son los criminales. Y algunos de sus aliados tratando de aislarnos del mundo, aplicar sanciones totalmente injustas. No son injustas, a Irán se le aplican sanciones porque es un régimen criminal que además está desarrollando un programa nuclear bastante peligroso, porque Irán, que es un país que está gobernado por una religión, es una banda de fanáticos criminales que puede bombardear bomba atómica, nuclear, cualquier otro país de forma, vamos, inesperada. Y ustedes son una pandilla de ladrones, por eso no es injusta la sanción, es bastante justificada. Y eso a lo largo de la historia cada vez nos fortalece más. Las relaciones, somos dos pueblos guerreros, dos pueblos luchadores.
La realidad es que no te fortalece más a lo largo de la historia. De hecho, Cuba hoy es más pobre que en el año 59. De hecho, tu decisión de imponer un sistema a los demás y de tener amigos criminales como Irán, lo que ha hecho es empobrecer a la ciudadanía cubana. Los pueblos que anhelan su autonomía, su libertad. Y precisamente esa relación ya va a cumplir el día 8 de agosto 45 años. 45 años que han estado matizados por una constante intercambio a los máximos niveles de dirección. La visita aquí a Irán del comandante en jefe Fidel Castro, la más reciente visita en diciembre del año pasado del primer secretario y presidente Díaz-Canel. También 3 presidentes de Irán han visitado en este periodo a nuestro país. En fin, todo esto ha contribuido a consolidar esas relaciones y a lo largo... Consolidar las relaciones con Irán. ¿Y qué tipo de relaciones? Porque en Cuba no hay comida que provenga de Irán. En Cuba no hay sistema de transporte que provenga de Irán. En Cuba no hay energía eléctrica que provenga de Irán. Ni siquiera hay petróleo que provenga de Irán. Entonces, ¿qué tipos de relaciones son las que se han consolidado? Relaciones militares, relaciones de inteligencia, relaciones para penetrar países de la región como Venezuela, como México. Entonces, ¿son relaciones que benefician al pueblo cubano o son relaciones que, al margen de lo que quiere el pueblo cubano, destruyen la región? Bueno, ahí tienes. A lo largo de los años nosotros podemos evaluar que las relaciones políticas están al máximo nivel. Y a pesar de que hemos identificado todas las potencialidades y hemos trabajado intensamente en un convenio de cooperación entre la Comisión Intergubernamental, no hemos avanzado a igual nivel en las relaciones económicas financieras, pero tenemos bien identificados todos los campos en los cuales pudiéramos cooperar. Dentro de ello, la biotecnología. A ver, espera. Dentro de ello, la biotecnología, dicho. Mira, a ver, vamos a ver. En los cuales pudiéramos cooperar. Dentro de ello, la biotecnología, que es clave y realmente... Claro, Marrero está ahí siendo el gran jinetero de Cuba en un país donde realmente no hay nada que jinetear. Dice Marrero que las relaciones sí han sido muy bien, el tema político y todo esto, pero en la parte del dinerito es donde él quiere entrar. Claro, Irán no tiene dinero ni para sostenerse ellos. Poco que jinetear, pero ahí fue Marrero, como fue Canel antes, a buscar dinerito a Irán. Es un campo en el cual ya se han dado pasos importantes con el Instituto Pasteur y nuestro instituto científico. Incluso nos acompaña uno de esos científicos que trabajó en la creación de nuestras vacunas. Hay un antecedente en cuanto a las vacunas cuando la pandemia de la COVID, un trabajo conjunto entre Irán y Cuba. Sí, creo que lo primero que habría que decir que cuando la COVID, países... Trabajo conjunto entre Irán y Cuba para vacunas. Madre mía, lo que te habrán metido en el brazo en Cuba. Si lo que ya nos pusieron fuera de Cuba fue meado de cotorra, comprobado con los años, no quiero ni imaginarme lo que te habrán metido en Cuba. Como nosotros, era claro que los países occidentales no nos iban a ayudar, no iban a cooperar, no nos iban a dar las vacunas. No, eso es falso, Marrero. De hecho, se ofrecieron, ven cómo miente esta gente, qué gente más descarada. Les ofrecieron vacunas. El programa mundial, la OMS, ofreció vacunas a Cuba y el régimen cubano se negó porque dijo que ellos estaban desarrollando sus propias vacunas. No fue que nadie no te las ofreció, fue que ustedes se negaron. Eso es noticia, está fácil de contrastar. Y nosotros llamamos a nuestros científicos y en poco tiempo surgieron nuestros candidatos vacunales, nuestras 3 vacunas. Candidatos vacunales, déjalo ahí, Marrero. Candidatos vacunales, todavía ninguno de ellos es vacuna. Y entonces se trabajó de conjunto una transferencia de tecnología, sobre todo en la vacuna Soberana 2. No es vacuna, es candidato vacunal, Soberana. Candidato, todavía no está avalada como vacuna. Y con el Instituto Pasteur. Y realmente en eso se han dado pasos importantes, ya no solamente para esa vacuna, sino para otras investigaciones científicas, que es un potencial grande en lo cual podemos continuar avanzando. En el campo de la energía, es decir, tenemos importantes negociaciones que necesitamos seguir consolidando, sobre todo en nuestra apuesta para ir a un proceso gradual de dejar los combustibles fósiles para la generación de energía y la energía renovable. Dice Marrero que quieren dejar los combustibles fósiles para generar energía. Marrero, que no generan energía ni con combustibles fósiles. A ver, cubano, mira para acá. Ahora mismo está la mitad del país apagado. Cuando tú dices, yo quiero dejar los combustibles fósiles, es porque tú usas los combustibles fósiles para generar energía. No es el caso. Esta gente ni siquiera con los combustibles fósiles puede generar energía. Esta gente están haciéndose la paja al aire a ver si pueden generar energía con lo que sea.
porque ni siquiera con los combustibles fósiles pueden. Y en eso creo que podemos avanzar, pero también la necesidad de combustible, que como sabemos nosotros importamos los combustibles que consumimos para la generación de electricidad y para la economía, y en eso también tenemos identificadas varias potencialidades de intercambio. En el campo del transporte, en la combustible, energía, transporte, y tú en Cuba sin combustible, sin energía y sin transporte. Curioso. comunicaciones, en la agricultura hemos dado pasos. Agricultura, fíjate, combustible, energía, transporte, comunicaciones, agricultura, y tú en Cuba sin nada de eso. ¿Qué están haciendo entonces? Importante, y tenemos identificado una cooperación que nos pudiera dar mucho fruto. Ahora, son aspectos en los cuales, como te expresé, hemos trabajado, pero ya se requiere pasar a otra etapa de su materialización y resultados en beneficio mutuo. Claro. Ahora ya hemos trabajado, ya le hemos dicho a los iraníes, miren, nos podemos poner en 4, pero ahora necesitamos que nos revientes, que nos empotres, jinetera, descarada, marrera, marrana. Estamos hablando de un mediano plazo, sí, un corto plazo. No, te voy ahora a responder lo que me decías, si va a haber un antes y un después. Sí. Yo creo que constantemente, no porque exista ahora un cambio en la dirección del gobierno, que por cierto, de manera lamentable, como conoce todo nuestro pueblo, sintió ese lamentable accidente donde pierde la vida el presidente, el canciller y otros. No, Marrero, que todo nuestro pueblo sintió. Yo soy pueblo cubano y yo me alegré un montón. Cada vez que una rata asesina de esta muere por lo que sea, ya sea por un dron de Trump o por un accidente fortuito, como que nos sentimos, yo soy pueblo cubano y yo, vamos, enhorabuena y ojalá desaparezcan todos. Los altos directivos del país, nosotros incluso decretamos 2 días de duelo oficial. Ustedes acostumbran a decretar días de duelo ante cualquier rata inmunda que muere. Ustedes decretaron días de duelo hasta por Franco. Y el pueblo estuvo muy consternado por las relaciones que nos unen a nuestros países, pero además por el papel que jugó el presidente Raisi en estrechar precisamente los vínculos y las relaciones entre ambos países. ¿Y qué beneficios trajeron los vínculos y las relaciones entre ambos países? ¿Hay más arroz en Cuba? No. ¿Hay más chícharos? No. ¿Más frijoles? No. ¿Más carne? No. Entonces, tan estrechos son los vínculos que no hay comida. Pero bueno, ya está Marrero gastando dinero que no tiene el pueblo en Irán. A ver si irán a prestarnos o a regalarnos algo. Pero bueno, se hicieron las elecciones, hay una nueva dirección y nosotros... Elecciones en Irán. Sí, hombre. Como en Cuba, como en Corea del Norte. Elecciones en Irán. Madre mía. Como te expresaba, siempre estamos fortaleciendo la reunión. Ayer tuve una importantísima reunión con el presidente y me ratificó que personalmente va a actualizarse sobre todos los convenios que hemos firmado, sobre todas las potencialidades, y que personalmente le va a dar seguimiento y que se comprometió a continuar ese fortalecimiento en la relación. ¿Ven? Ha ido a jinetear. Ha ido a Irán a decirle al nuevo presidente, que es básicamente el mismo que estaba antes, por detrás, que ahora está por delante. Ha ido a decirle, mira, compadre, nosotros tenemos una pila de cosas que firmar y ustedes no nos hacen ni puñetero caso. Por favor, mira a ver si de las cosas que hay ahí firmadas nos puede echar una mano, mándanos una libra de arroz, no sé, un pomito de aceite, algo para Cuba. Señores, en Irán, donde la gente se está muriendo de asco, está Marrero jineteando en Irán. Entre los dos países, a potenciar precisamente las relaciones en lo económico y en lo comercial. Yo le trasladé una invitación de nuestro general de ejército y el presidente. Él muy gustoso la aceptó y también me pidió le trasladar a ellos una invitación a visitar Irán. Pero las relaciones están en un magnífico momento. Tenemos la garantía de que van a tener total continuidad y no solamente continuidad, sino un fortalecimiento y un renacer para poder, antes que termine el año, él nos expresó que va a fijar una fecha. Se desarrolla en La Habana la Comisión Intergubernamental para ya actualizar todas estas potencialidades de todos esos convenios y fijar fecha ya de su implementación. Escucha para acá, cubano que votaste demócrata. Dice Marrero que antes que termine el año, o sea que las elecciones de Estados Unidos son en noviembre. Dice Marrero que antes que termine el año, los ayatolás, los terroristas de Irán, esa gente que experimenta con cositas nucleares y que cuelga homosexuales de los LGBTQ Woke Plus, Samsung Galaxy Ultra, los cuelgan de las grúas y los lanzan desde edificios. Esa gente va a estar ahí a 90 millas de Miami antes que termine el año, justo donde estaban los submarinos nucleares rusos, los de Putin, los de que invadió Ucrania, a los que ustedes les mandan dinero.
Pues ahí se va a reunir también esos terroristas criminales de Irán. Ahí. Pero bueno, ustedes sigan votando demócrata. Que mucha atención le presta a este tipo de cosas. Para poder materializarla en beneficio mutuo. Usted hacía referencia a la unión y a los puntos comunes que tiene Irán y Cuba, y entre esos me gustaría destacar la causa palestina, porque desde el año 1979 Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana en Naciones Unidas, ya alertaba de lo que podía suceder a estas alturas, que hoy lo estamos viviendo en ese cruel genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Gaza. Bueno, aquí van a hablar ahora de la causa palestina y de que Fidel alertó, claro, en la misma nación, en las mismas Naciones Unidas, donde el Che dijo que estaban fusilando y que iban a seguir fusilando y nadie dijo nada. En las mismas Naciones Unidas, donde se emitió un informe que dijo que Fidel Castro, el Che Guevara y cuantas rata castrista existe en Cuba estaban fusilando, incluso estaban drenando la sangre de los fusilados antes de fusilarlo y venderla en el mercado internacional ahí mismo. Pero esa información se obvia. Solo se muestra aquí que Fidel Castro habló de los palestinos y todo esto. Y el presidente electo de Irán ya ha tomado posesión de su cargo, hacía referencia a que va a mantener esa postura y ese respaldo, ese apoyo a la resistencia palestina. ¿Cómo Irán y Cuba también trabajan de conjunto este? Claro, porque todos son grupos terroristas. Hamas es un grupo terrorista, los ayatolás son grupos terroristas, la mafia cubana castrista es un grupo terrorista, el régimen venezolano es otro grupo terrorista, entonces todos se apoyan entre sí. Las relaciones con Israel, sabe todo el mundo como nosotros no tenemos ningún tipo de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, no compartimos para nada todos sus métodos, toda esa crueldad. Pero sí comparten los métodos de los iraníes de colgar homosexuales de las grúas. Eso no es cruel. Con que siempre ha tratado al pueblo palestino. Pero, claro, como los iraníes tratan a las mujeres, que las tratan peor que a los animales, pues no sé si ustedes saben, pero en Irán un caballo o una cabra vale más que una mujer. De hecho, las mujeres en Irán se intercambian como si fueran caballos o cabras. La diferencia es que vale más el caballo que la mujer. Pero eso no es un trato cruel, ni criminal, ni nada de eso. Lo que hace Israel, sí. Eso que hace la gente donde él está sentado. Eso no es malo. Para nada. Ahora, lo que está ocurriendo en estos momentos es algo que no lleva otro nombre que no sea un genocidio. Lo que pasa en Irán no... ahí son buenísimos. Son hermanitas de la caridad. Más de 39.000 palestinas y palestinos han sido asesinados, ancianos, mujeres, niños. Sí, y israelíes también, y periodistas iraníes y mujeres iraníes que son hoy lapidadas. ¿Sabes lo que es la lapidación, Marrero? Mira, simple, la lapidación consiste en algo simple. Hay un sinvergüenza iraní que viola a una mujer. Esa mujer, además del trauma de la violación, es por su familia criminalizada y lapidada, es decir, apedreada hasta morir. Esa es la ley en Irán. Eso en Irán es legal. Y ahí está Marrero diciendo que los malos son los israelíes, que los iraníes son amigos de la revolución. Pregúntate tú, vamos, te voy a llevar a esta situación, tú, mujer, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tú, mujer. Imagínate que hoy sufras tú una agresión sexual de un malnacido hombre y llegues a tu casa con ese problema, ese sufrimiento, ese trauma, y le digas a tu padre, mira, me ocurrió esto, y tu padre, en lugar de ir y buscar a ese degenerado, en lugar de ir a la policía, te diga que la culpable eres tú, y tu padre, y tus hermanos, y tus primos, y tus tíos, incluso tu mamá, caben un hueco en el suelo, te entierran en ese hueco hasta la altura del pecho, con las manos debajo para que no puedas mover ni siquiera los brazos, y comiencen a lanzarte piedras hasta matarte a pedradas. Eso es lo que hace en Irán con las mujeres. ¿Eso te parece bondadoso? ¿Eso te parece admirable? ¿O te parece un horrendo crimen? Bueno, a mí me parece un crimen horrendo, pero a tu jefe, Marrero, le parece algo muy normal. Mira tú. Hombre, en fin, ha sido algo que lo más, yo diría, vaya, repudiante que tiene ellos, es
la manera pasiva con que una mayoría del mundo ha estado observando lo que está sucediendo, sin que haya una actuación firme, una actuación sancionadora en contra del Estado de Israel por toda esa masacre. Nosotros hemos estado en las calles, en todos los escenarios, denunciando ese genocidio. Nos hemos estado reuniendo con todos los palestinos que están en Cuba. Tenemos muchísimos estudiantes de medicina, de otras especialidades, y es así como tú dices, compartimos con Irán estos mismos sentimientos en contra de esas políticas del gobierno de Israel, en apoyo total a la causa palestina, y eso es algo que mantendremos hasta que un día logremos que Palestina tenga su Estado independiente, su capital. Marrero, y la posición del régimen cubano con la situación de las mujeres en Israel. La posición del régimen cubano con la situación de los periodistas en Israel. La posición del régimen cubano con la situación de los homosexuales en Israel. ¿Cuál es? Porque tú estás en Israel, no estás en Gaza ahora mismo. Sin embargo, tú en Israel estás hablando de lo que pasa en Gaza. Perdón, en Irán. Tú estás ahora mismo en Irán, no en Israel. Sin embargo, tú en Irán estás hablando de lo que pasa en Gaza, no de lo que pasa en Irán. Capital y que pueda tener el mismo tratamiento, las mismas condiciones que el resto de los países del mundo, y que un día se logre que sea sancionado Israel por ese genocidio que ha cometido en la Franja de Gaza. No se sanciona a Israel por el genocidio que está cometiendo y por cuántas personas están muriendo. Sin embargo, se sanciona a Irán, se sanciona a Venezuela, se sanciona a Cuba. Sí, este periodista de Hispan TV, este panfletero de Hispan TV, parece que no sabe por qué se sanciona a Cuba. Claro, se sanciona a Cuba por ladrones. Básicamente, el robo es un delito, robar está mal. Y ese que tiene delante, su partido, se robó las propiedades de un montón de gente, incluyendo ciudadanos norteamericanos y cubanos de a pie. Por eso son las sanciones. No se sanciona a Israel, pero se sanciona a Cuba. Claro, es que la situación es distinta. A Israel se le debe sancionar por muchas cosas, a lo mejor sí. A Cuba se le ha sancionado por algo objetivo, que no es lo que hizo Israel, pero es algo serio también. Robar, que está mal. Y ese régimen de sanciones pues pone contra la pared a los pueblos, a los propios gobiernos. ¿Cuán difícil también ha sido esto para el gobierno de Cuba enfrentar ese bloqueo de 60 años y más para sostener su proyecto social, salir adelante y seguir enarbolando la bandera de la independencia? Proyecto social. Mira, este es el proyecto social. Mira, mira para acá, arrastrapanza. Te voy a explicar el proyecto social. Mira, invertir en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10 veces más que en educación. Bueno, 20 veces más que en educación. Qué pedazo de proyecto social. Invertir en negocios de actividades inmobiliarias y de alquiler más que en salud pública. 20 veces más que en salud pública. Invertir en actividades inmobiliarias y de alquiler más que en educación, salud pública, cultura y deporte, investigación, agricultura, ganadería, pesca, construcción, juntos. Menudo proyecto social. Qué pedazo de bloqueo. Pero cuando la prensa no es prensa, cuando la prensa es un monigote complaciente al servicio de la mentira, surgen preguntas asquerosas como esta. Preguntas servidas en bandeja. ¿Ahora qué tú crees que va a responder Marrero? No es que hay un bloqueo criminal, no es que... Pero claro, si ahí existiera un periodista serio, le dijera a Marrero, ¿y por qué con un bloqueo criminal ustedes priorizan las actividades inmobiliarias, los servicios empresariales de alquiler y no priorizan la agricultura y la ganadería, que es lo que produce comida? ¿Ustedes creen que este soquete se lo va a preguntar? No, miren. Si busca una similitud entre quienes somos los sancionados, tú mencionabas uno de ellos, nos unen varios aspectos, que yo diría más que aspectos. Una similitud entre los sancionados, te la voy a decir yo. Mira, o son grupos terroristas o han financiado grupos terroristas, son regímenes totalitarios donde no existe ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa, donde el ser humano es tratado como animal. Esa es la similitud. Irán es así, Venezuela es así, Cuba es así. Esa es la similitud. Ahora, ¿qué va a decir Marrero? Uy, pobrecito, si nosotros somos las víctimas. Son principios. Me faltaba Rusia también. Sí, somos países que hemos decidido ser independientes. Marrero, hemos decidido ser independientes. Cuba, hemos, primera persona del plural. Marrero, Cuba ya era independiente antes de que ustedes llegaran. De hecho, nos independizamos de España en el año 1898. Y tuvimos, con el Tratado de París de diciembre de 1898, ya fuimos independientes de España. Y tuvimos nuestra república a partir del año 1902, la Constitución en 1901.
Ya éramos independientes. Ya decidimos ser independientes 60 años antes o 57 años antes de que ustedes llegaran. Y ya lo éramos. No, la independencia, Marrero, del cubano no es decisión del Partido Comunista. Ya el cubano decidió. José Martí decidió ser independiente. Maceo decidió ser independiente. Máximo Gómez, que no era ni cubano, decidió ser independiente. Ustedes nos convirtieron en colonia soviética. Y lo peor, ahora somos la jinetera de Irán. Ahí estás tú, haciendo de jinetera. Somos países que no bajamos la cabeza. Marrero, estás no bajando la cabeza, estás en 4 patas abriéndole el trasero al ayatolá. No bajar la cabeza es no tener que ir a jinetear a Irán. Estás ahí pidiéndole a los iraníes que hagan negocio contigo porque tienes a la población muriéndose de hambre. Y lo peor es que ni siquiera los negocios son para la población. Bajar la cabeza. No, chico, no. Usted le está haciendo una felación al ayatolá, literalmente. Ante esa pretensión del gobierno de los Estados Unidos de dominarnos, de tratar de implementar. Marrero, si el gobierno de los Estados Unidos quisiera dominarte desde el año 61 en Bahía de Cochinos, ninguno de ustedes existiera. Si el gobierno de Estados Unidos quisiera dominar Cuba, hace rato ustedes no estuvieran ahí. Fíjate no sé, qué intención de dominación que el gobierno de Estados Unidos le retiró el apoyo a la Brigada 2506. Fíjate qué intención de dominación que el gobierno de Estados Unidos, cuando la era Obama, fue ahí a decirles a ustedes, a ver, ¿qué quieren? Vamos a ayudarlos. ¿Cuál es la intención de dominación? Nos ha descarado, chicos. Sus políticas en nuestro país. Somos países que defendemos un modelo político, social, económico. No, Marrero. Una cosa es defender un modelo y otra cosa es imponer un modelo. Ustedes imponen un modelo político, social y económico, que es un Estado socialista de derecho y justicia social, con la economía estatal socialista como principal actor de la economía. Eso se debe a que, adivina, son ustedes los socialistas, el resto del pueblo está muriendo de hambre. Ustedes no lo defienden, ustedes lo imponen. Respaldo de nuestros pueblos. No hay respaldo del pueblo cubano, Marrero. El pueblo cubano en los últimos 2 años emigró a razón de 1 millón de personas. 1 millón. Lo que va de mes, 15.000 cubanos más se han ido. Entonces, no es verdad que hay apoyo del pueblo cubano. Al contrario, el pueblo cubano está votando con los pies como vota el pueblo venezolano, con los pies largándose ante un modelo que ustedes han impuesto. Pues, ¿por qué ustedes no pasan a debatir con ninguno de nosotros? Nos ha descarado, chicos. De hablarle al panfletero de Hispan TV. Ten la vergüenza de sentarte a debatir con alguien que te pegue 4 preguntas a ver cómo las respondes. Somos países que no queremos que venga ninguna potencia extranjera a trazar las políticas o a decir lo que se tiene que hacer en nuestro país. ¿Y qué haces en Irán? ¿Qué haces en Irán? ¿Qué hacían los rusos mandando submarinos nucleares? ¿Por qué en la Constitución del 76 nos volvimos satélite soviético? No, tú no quieres que ninguna potencia extranjera vaya a trazarte nada, ¿no? ¿Y China? ¿Y Rusia? ¿Y Venezuela? Entonces, eso se ha pagado muy caro, o lo pagamos muy caro. Y de ahí han venido las innumerables sanciones que todos nuestros países, y también Irán las comparte. El gobierno de los Estados Unidos y algunos de sus aliados de Occidente han estado constantemente aplicando. En primer lugar, tratando de... No, Marrero, las sanciones no vienen de ahí. Las sanciones vienen de que ustedes son un grupo de ladrones que se robaron las propiedades de un montón de gente. Aislarnos del mundo, cosa que no han logrado, porque todo eso que fuimos capaces nosotros de ese reconocimiento internacional. Nadie ha intentado aislarte del mundo. Ustedes tienen relaciones comerciales con prácticamente todos los países del mundo. De hecho, en el mercado de los alimentos y de los productos agrícolas, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba. Así que es falso. Nadie ha intentado aislarlos de nadie. A Cuba por todas las luchas que nosotros hemos librado a lo largo de la historia, por nuestra solidaridad. Tener hoy médicos en más de 50 países salvando. No, Marrero, la ONU acaba de demandarlos otra vez por trabajo esclavo, por esos médicos. No es solidaridad, es esclavitud. Venta de servicios profesionales en condiciones de esclavitud. De hecho, tienen demandas de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud y de 1.111 médicos
que han escapado y los han denunciado. Todo esto está recogido por Prisoner Defenders en 2 denuncias, una ante la Corte Penal Internacional y otra ante la ONU. Dando vida, ayudando en la COVID, cuando nadie nos ayudó, nosotros estábamos ayudando al... No es mentira que nadie te ayudó, Marrero. Ustedes dijeron que Cuba era un paraíso del turismo y qué mejor que el calor para la COVID, que vengan aquí, que aquí nos vamos a tratar de la COVID. Y abrieron las fronteras todavía más. Luego el país se contaminó con 2 italianos que entraron y se jodió todo. Ustedes camuflaron el número de muertos, más de 50.000 muertos que no aparecieron en las estadísticas, pero además ustedes se negaron a recibir las vacunas que les ofreció la OMS. Y además de negarse de eso, se inventaron un cuento de unos respiradores chinos que no llegaban porque, China no tenía aviones para mandarlo. No, porque se empecinaron en mandarlo con un avión que era de Estados Unidos. Claro, para crear el conflicto. Porque a ustedes no les importaba salvar la vida de los cubanos. A ustedes les importaba el conflicto y la propaganda. Y por eso murieron cubanos en su casa o tirados en el patio de un hospital abandonados a su suerte. El resto del mundo, los países pobres mandando médicos a diferentes lugares, porque además defendemos un principio, que Cuba no da lo que le sobra, sino comparte lo que tiene. A ver, ¿y qué es lo que tiene Cuba esto, Marrero? Mira. Esta es la comida de los niños en el hospital de Santiago de Cuba. ¿Tú compartes esto? Porque esto es lo que tienes para los niños en Cuba. Dime que esto es lo que tú mandas a los países, a Italia, a Portugal. ¿Esto es lo que tú mandas? No me jodas, chico. No me jodas. A ver qué más, Marrano. A ver qué más. Y precisamente en medio de la COVID, el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el gobierno de Trump, arreció las medidas del bloqueo. Fueron... No es verdad, Marrero. No es verdad. Porque no existe ningún bloqueo. Y fueron 243 medidas que todavía, me encantaría que entrara algún comunista por acá para debatirlas, a ver en qué afectaron esas medidas al pueblo, porque yo las tengo, las 200, son más de 243. Y oye, yo no he encontrado todavía que una sola de ellas afecte al pueblo cubano. Ustedes lo afectan todos los días. 243 sanciones adicionales. Nos negaron comprar en Estados Unidos oxígeno. Eso es falso. Categórica y literalmente falso. De hecho, están los informes de compra y donativos de medicamentos durante el año 2019, 2020, 2021, 2022 hasta el año 2024, los primeros 2 trimestres, y en todos esos años hay venta y donativos de medicamentos. ¿Qué pasa? Que ustedes prefieren comprar en Estados Unidos vino y cerveza que medicamentos. No les negaron nada. Es categóricamente falso. Y material médico. Es decir, una cosa muy... No te pueden negar la venta de material médico cuando es una excepción, de hecho, de las políticas de embargo, la venta de material médico. Por tanto, no pueden negarla. Ustedes simplemente gastaron el dinero en otra cosa. Cruel, muy cruel. Pero nosotros hemos estado manteniendo nuestra firmeza. Nuestra principal arma durante todos estos tiempos ha sido precisamente la firmeza, no ceder. ¿Qué firmeza, Marrero, si la gente en Cuba está muriéndose de hambre y yéndose de Cuba? ¿Qué firmeza? Contar con un pueblo que, a pesar de todas las dificultades que nos están afectando hoy, en toda la situación energética, la escasez de alimentos, medicamentos, es un pueblo que queremos salir adelante, mejorar la calidad de vida. Marrero, el pueblo quiere irse, quiere largarse. Los números de migración lo dicen. Aún con el problema en la frontera, aún con las limitaciones para acceder a Estados Unidos, el pueblo sigue largándose, Marrero, por cientos de miles, por millones. Se van. El pueblo no quiere resistir, el pueblo quiere vivir y ustedes lo tienen asfixiado. Pero dentro de nuestra revolución, no que venga nadie de afuera a resolver nuestros propios problemas. No, Marrero, yo no soy nadie de fuera, yo soy cubano y no quiero la revolución. Ahí está el problema. No, es que nadie puede venir de Francia, nadie del gobierno de Estados Unidos. Espérate, chicos, si yo soy cubano y yo no quiero la revolución, yo quiero libertad, elecciones libres, pluripartidistas, conservación internacional, libertad de prensa, libertad para los presos políticos. Yo no soy nadie de fuera, yo soy de ahí dentro. Ustedes no lo permiten, el bloqueo lo tienen ustedes. Y dentro de esa revolución, ¿qué está haciendo el gobierno de Cuba para paliar un poco lo que está sucediendo desde el punto de vista económico, de lo que usted decía de la falta de generación eléctrica, de la escasez de alimentos? Mira, te lo respondo ahora mismo, chico. Mira, ¿qué está haciendo el gobierno de Cuba dentro de esa revolución? Mira, agricultura, ganadería y silvicultura. La inversión este año es de 1.057 millones. Actividades empresariales
inmobiliaria y de alquiler. La inversión este año es de 11.300 millones. Eso es lo que están haciendo, quitándole dinero a la comida y metiéndolo en los negocios. Mira, en la pesca, este año 295 millones. En hoteles, en actividades inmobiliarias, 11.300 millones. Eso es lo que están haciendo, matando de hambre al pueblo. Mira, en construcción, este año 573 millones. En inmobiliarias y alquiler, 11.300 millones. ¿Qué están haciendo? Eso, dejando al pueblo abandonado a su suerte y trincando el dinero ellos en las cosas que a ellos les interesan. Pero eso este periodista no se lo va a preguntar. Nosotros mismos estamos convencidos que las soluciones no van a llegar desde afuera. No, las soluciones no van a llegar desde afuera, las soluciones están dentro. Pero es que ustedes dentro se gastan el dinero en todo menos en la producción de comida. En primer lugar, hemos apostado por buscar cómo explotar todas nuestras propias potencialidades. Eso es falso. Si hubieras buscado cómo explotar tus potencialidades, estuvieras haciendo producir la tierra, estuvieras explotando la industria pesquera, estuvieras explotando la industria azucarera, pero lo único que estás explotando es hoteles y restaurantes, más actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. El resto, hasta la ciencia y la tecnología, lo tienes abandonado. Lo dice tu propio presupuesto de inversiones, payaso. Es duro cuando las sanciones nos impiden poder adquirir ingresos en divisa que son necesarios. No es verdad, las sanciones no te impiden poner dinero en una cosa o en la otra, eso lo haces tú mismo. Las sanciones no te dicen, Marrero, gástate 11.000 millones en alquiler en lugar de gastártelos en salud, eso lo decides tú. Mientes. Es muy difícil que un país viva al día de la cuenta corriente. Todos los países para desarrollarse acceden a créditos internacionales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Claro, y todos los países acceden a crédito y pagan los créditos. Ustedes no pagan. Rusia, que es amigo de ustedes, le ha tenido que condonar deuda, los intereses. El Club de París reestructurar la deuda. España condonar deuda. Argentina condonar deuda. México condonar deuda. Todos los países, claro, acceden a crédito y pagan los créditos. Ustedes han cogido el equivalente a 5 planes Marshall. El equivalente al dinero que se usó para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 5 veces. Y no lo pagaron. ¿Cómo tú quieres que te dé crédito a alguien? Ustedes se robaron las propiedades de la gente que producía en Cuba y no las pagaron. La gente no le presta dinero a los ladrones. Mundial. Cuba no tiene acceso a nada de eso. Porque ustedes son unos ladrones y mala paga. Cuba, incluso bancos amigos, nos dicen no podemos darle un crédito porque podemos ser sancionados como banco por los sistemas financieros internacionales. No, Marrero, bancos amigos que te han dado crédito no se los has pagado y estás ahora en un juicio en Londres. Por eso, que acaba de decir la Royal Court de Londres, acaba de decir que en efecto, CRF es acreedor de una deuda que ustedes le pidieron y no a unos bancos que compró CRF y no la han pagado. Ustedes le deben dinero hasta un banco chino que compró otro banco y se ha dado cuenta de que una de las principales deudas que tiene el banco chino es con ustedes. Los ha demandado también. Entonces es muy complejo. No obstante ello, nosotros hemos estado buscando soluciones propias. Precisamente ahora en la Asamblea Nacional, el pasado 17 de julio, yo como jefe de gobierno presenté. Tú como jefe de gobierno. Ya un programa que habíamos ya anunciado en la Asamblea de diciembre, las medidas que estamos tomando, que es un programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Corregir distorsiones que ustedes mismos han provocado distorsionando la economía, que además no puede reimpulsar porque no tiene ningún impulso. ¿Qué es lo que es corregir distorsiones? Precisamente los tiempos han cambiado. Hay cosas y medidas que en su momento aplicamos que se justificaban, tenían un sentido, ya hoy no lo tienen. Hay que corregir, hay que ver cuestiones que hay que hacerlas de una manera diferente. Eso no se llama corregir distorsiones, Marrero. Eso se llama dar para atrás a toda la mierda que hicieron ustedes, jodiéndole la vida a miles, a millones de cubanos suicidados, ahogados en el mar, comidos por los tiburones, locos, enfermos, exiliados. Y ahora tú dices, vamos a corregir distorsiones. No, campeón. Ustedes lo que merecen es la cárcel.
diferente y hemos estado identificando 8 objetivos estratégicos para poder concentrar estas proyecciones de gobierno con sus respectivas acciones, dirigidas a el programa macroeconómico que tenemos que transformar dirigido a fundamentalmente ver cómo detenemos la inflación que está en un orden de un 30% y sobre todo el incremento sostenido de los precios, para lo cual se han aplicado medidas concretas que hoy están dando ya los primeros resultados. ¿Cuáles son las medidas para el incremento de los precios? Topar los precios. No producir más para que haya más oferta que demanda y se equilibre el mercado. No. Vamos a corregir los precios topando los precios. No funciona. Lo han hecho 500 veces y sigue sin funcionar. Intervenir el mercado cambiario. Hay un mercado cambiario ilegal y desde el gobierno hay un grupo de medidas macroeconómicas que van dirigidas en este sentido. También está el de ver todo un grupo de acciones para ver cómo generamos más ingresos externos que los acciones para generar más ingresos externos. ¿Cuáles acciones? requerimos para comprar materias primas, para importar determinados alimentos y recursos. Importar alimentos, no producirlos en Cuba, comprarlos de fuera. Que se demandan. También para buscar cómo incrementar la producción nacional, incentivar, que es difícil cuando no se dispone de materias primas. No, es difícil cuando pones el dinero justo en no producir. La industria manufacturera le quitaste dinero del año pasado a este. Le quitaste dinero, has invertido 3.000 millones más en actividades inmobiliarias de alquiler que no produce, 3.000 millones más en eso que en la industria manufacturera este año. Entonces, no estás buscando producir. Si estuvieras buscando producir, tu principal inversión fuera en la industria que produce, la manufacturera. No es verdad. Paquetes tecnológicos que dan un mayor rendimiento en la agricultura, pero no es verdad. Si tu intención fuera paquetes tecnológicos para la agricultura, estuvieras invirtiendo en ciencia y tecnología y en agricultura, no en actividades inmobiliarias empresariales y del alquiler, donde has invertido prácticamente 20 veces más que en ciencia y tecnología. Hemos previsto un programa que nos permite ver, estamos sembrando más para poder producir. ¿Cómo se involucra el pueblo cubano? Porque el pueblo cubano es muy creativo y realmente laborioso por idiosincrasia. No, hijo de la gran puta, el pueblo cubano no es muy creativo. El pueblo cubano tiene hambre y tiene que comer. Tú eres creativo cuando tú creas algo, pero cuando tú para subsistir tienes que inventar algo, tú no eres creativo. Tú eres miserable. Es que el pueblo cubano es súper creativo. Fíjate que coge y hace un bistec de una frazada de piso. Eso no es creatividad, eso es miseria, hijo de puta. Miseria. El pueblo cubano es creativo. Fíjate que hace, no sé, carne mechada, hace ropa vieja de cáscara de plátano. No, eso no es creatividad, eso es tener hambre, campeón. Hambre. ¿Cómo se va involucrando entonces en este plan que ha trazado el gobierno para salir a flote de esta crisis? El plan yo diría que tiene como principio, está basado y dirigido a ver cómo nosotros solucionamos los problemas que le impactan al pueblo. Y precisamente cada una de estas medidas tiene la participación y el control popular. Mira, ¿cuáles son los problemas que le impactan al pueblo? La producción de alimentos, no hay comida. ¿Cuánto se invierte en agricultura? 1.057 millones. ¿El pueblo tiene problemas de actividades inmobiliarias de alquiler y empresariales? No. Si el pueblo no participa de eso, sin embargo, ahí se invierte 10 veces más. ¿Qué otro problema le impacta al pueblo? La comida, el hambre, la pesca. ¿Cuánto se invierte en pesca? Nada, no llegan a 300 millones. 11.000 millones en una cosa que no tiene nada que ver con el pueblo, no llegan a 300 millones en la pesca. La ciencia y la tecnología, claro que le impacta al pueblo. ¿Cuánto se invierte en ciencia y tecnología? 323 millones. ¿Cuánto se invierte en hoteles? 4.900 millones. ¿Qué le impacta al pueblo? La salud pública y la asistencia social, 769 millones. ¿Cuánto se invierte en hoteles? 4.931 millones. Entonces, no, ustedes no están para ver lo que le impacta al pueblo, ustedes están para ver lo que le genera comisión a ustedes, comunistas descarados. ¿Qué es lo que son? Careguante. Mira, a ver. Y incluso uno de los programas fuertes de este plan va dirigido a medidas sociales, es decir, de impacto de políticas sociales que impactan favorablemente, empezando por las personas más vulnerables. No es verdad, no es verdad. Mira, las personas más vulnerables están aquí en administración pública, defensa y seguridad social. ¿Cuánto se invierte en eso? 1.144 millones. Las personas más vulnerables están aquí en salud pública y asistencia social.
¿Cuánto se invierte en eso? 769 millones. Entre los dos no llegan a los 2.000 millones. ¿Cuánto invierte en hoteles? 5.000 millones. 2 veces y media más. ¿Cuánto invierte en inmobiliaria, en alquiler? 11.000 millones. 5 veces y pico más. No es verdad que estén orientadas a la asistencia social, ni a la seguridad social, ni a las personas vulnerables. Falso. Categóricamente falso. Los números de ustedes mismos desmienten lo que está diciendo el primer pedazo de mierda de la revolución en Irán. ¿Esto te lo explican en Confilo por casualidad? Comunista de centro de Cuba, militante, mira para acá, Cuadro. ¿Esto te lo explican en Confilo? En la mesa redonda te lo explican, ¿no? Humberto López en Jodiendo Cuba, ¿te explica esto? ¿No? Fíjate lo que dice Marrero y mira los números de ellos. Ahora seguimos. Y otro de los objetivos va dirigido a un combate feroz contra las ilegalidades, contra la corrupción. Entonces, este programa ya ha dado sus primeros frutos y va a tener una fuerte implementación y mayores resultados en el segundo semestre del año. Y en eso estamos concentrados y nosotros no estamos sentados esperando que un día nos levanten el bloqueo. Bueno, se avecina una nueva elección en Estados Unidos y uno de los candidatos es Donald Trump. De salir Donald Trump, ¿qué sucedería? Ya lo conocemos, pero sí, nosotros tenemos nuestro programa para un segundo mandato de Donald Trump que va dirigido precisamente a ellos, a seguir buscando soluciones internas, pero también estamos abiertos, uno de los programas es abierto también a la inversión extranjera. Sí. Estás abierto de patas ahí en Irán, Marrero. Mira, Marrero, si tuvieras bloqueo no pudieras estar abierto a la inversión extranjera. No es compatible. En un país bloqueado, el régimen o el gobierno no pudiera estar abierto a la inversión extranjera porque no podría existir inversión extranjera. Tus mismas palabras niegan el bloqueo. Sin ceder soberanía, pero nosotros hemos aplicado muchas medidas para invitar a inversionistas incluso. Sin ceder soberanía, no, Marrero. Simeliá e Iberoestar son los dueños de la mayor cantidad de habitaciones de hotel. Ustedes han entregado la explotación en exclusividad de Cayo Largo del Sur a Blue Diamond Resort, una empresa canadiense. La minería en Cuba es explotada por compañías extranjeras, canadienses y australianas. ¿Cómo que sin ceder soberanía? Si todos los monopolios que hoy operan en Cuba son extranjeros. El tabaco es operado por una compañía española. No hay nada que sea del cubano. Pero además, ¿qué soberanía hay cuando el soberano, que es el pueblo, no tiene ni voz ni voto en la distribución de un presupuesto que hemos visto antes? A los cubanos residentes en el exterior que quieran invertir en su país. O sea, que ha ido cambiando la política económica del país con otra visión, con un abanico más amplio. Sí, todas estas medidas van dirigidas a un grupo de acciones que dan más flexibilidad, que abren, que dan cambios para poder fortalecer la economía del país. ¿Hasta dónde estaría dispuesta? Quiere decir que ustedes fueron los que destruyeron la economía del país. Porque si ahora las medidas de flexibilización es para fortalecer, bueno, las medidas de endurecimiento que las pusieron ustedes mismos fueron las que arruinaron el país. Ah, no me digas, ustedes son los causantes de la ruina del país. ¿Y qué haces ahí todavía? ¿Hubo a cambiar entonces? Hasta el punto que jamás renunciaremos a los principios fundacionales de la revolución. Entonces no vas a mejorar. Vamos para atrás, de hecho. Porque los principios fundacionales de la revolución, marxista, leninista, fidelista, el Estado socialista de derecho y justicia social, son los que nos han traído a esta crisis que tenemos hoy, creando las distorsiones que tenemos hoy. Tú dices que vas a corregir las distorsiones, pero usando las mismas medidas que provocaron las distorsiones. Cuéntame esa historia. Jamás renunciaremos a nuestro socialismo de justicia social. Lo perfeccionaremos constantemente porque los tiempos van cambiando. Nosotros no tenemos miedo a los cambios. El comandante jefe lo dijo. Un 1 de mayo del año 2000 cuando en la plaza... Ustedes no tienen miedo a los cambios, pero el socialismo es irrevocable. ¿Para que no cambie? Ustedes no tienen miedo a los cambios, pero el Partido Comunista es único. ¿Para que no cambie? ¿No? Pero no tienen miedo a los cambios, mira tú. La revolución hizo público el concepto de revolución. Dentro de él decía cambiar todo lo que deba ser cambiado. Los tiempos han cambiado, tenemos que cambiar, tenemos que perfeccionar, tenemos que aplicar la ciencia, la innovación, la inteligencia artificial, que para el bien... Sí, por suerte, porque inteligencia natural no hay. Va a ser muy útil, pero si se quiere utilizar para el mal, nos estamos preparando para ello también. Pero esos cambios jamás contemplarán algo que debilite esas raíces fundacionales de la revolución. Nosotros vamos a continuar defendiendo nuestra revolución a pesar de todos esos ataques crueles en las redes sociales, con las armas de los enemigos, y vamos a seguir defendiendo nuestro socialismo. Y tenemos
las almas de nuestros enemigos, defendiendo el socialismo, pero que vamos a cambiar, pero no cambiamos, vamos a revolucionar, pero no revolucionamos, vamos a corregir distorsiones que creamos nosotros mismos. Para ello un pueblo que está ávido precisamente a acompañarnos en estos duros combates. No, Marrero, el pueblo no está ávido a acompañarte, el pueblo se larga, no quiere acompañarte. De hecho, el que no se ha ido es porque no ha podido. Ha sufrido muchísimo las consecuencias de ese bloqueo cruel. No, las consecuencias de esto, mira, el pueblo ha sufrido las consecuencias de esto, de que ustedes pongan dinero en cosas que no le producen ningún beneficio al pueblo. Esto es lo que sufre el pueblo. Que se nos mezcló con la crisis económica que nos dejó la pandemia. No, Marrero, si yo nací en el 83 no había pandemia y ya había hambre y apagones y problemas de transporte y todo eso. Que no. Por todas estas necesidades que estamos atravesando, pero tenemos el convencimiento que realmente vamos a lograr gradualmente ir saliendo de todas estas problemáticas. Tener el convencimiento. ¿Y por qué no salen? Año 87. Ahora sí vamos a hacer el socialismo. ¿Y por qué no lo hicieron? Año 68. Ahora sí vamos a llegar a la prosperidad. ¿Y por qué no llegaron? Año 60. Vamos a hacer la Suiza de América. ¿Y por qué no lo somos? ¿No tenías el convencimiento en aquel momento? Lo hiciste sin estar convencido. Fidel Castro lo hizo sin estar convencido. Y es por eso que en esta visita, cuando hablamos con el presidente ayer, la materialización de todos estos convenios y los intercambios de empresarios iraníes invirtiendo en Cuba es una de las mejores maneras de Irán poder ayudar al pueblo cubano. Quiere decir que ahora dependemos de Irán. La forma ahora de salir de todo esto es Irán o no Irán. A lo mejor no van, o sí, Irán o no. Pero la forma no es nosotros los cubanos vamos a producir desde dentro. No. La forma es ahora los convenios con Irán. Fueron antes los convenios con Venezuela, fueron antes los convenios con el CAME, fueron antes los convenios con China y no nos hemos desarrollado. Ahora es Irán. ¿Y para cuándo el desarrollo? Materializando todos estos convenios que sin lugar a dudas nos permitirán también dinamizar la economía. O sea que Cuba enfoca la mirada más allá de las fronteras de la integración latinoamericana hacia la integración a esta parte del mundo, la parte de Asia O sea que estamos más embarcados todavía. Occidental, con las diferentes organizaciones y los diferentes socios y aliados que pudieran también favorecer al intercambio y al mejor desarrollo de la propia economía cubana. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero estamos ahora mismo en un contexto trascendental. Acaban de tener lugar las elecciones en Venezuela. Hoy por hoy, ¿cuál es la postura de Cuba respecto a lo que está sucediendo? Porque ya hay países que no... A ver, ¿cuál tú crees? Fíjate, periodista de Hispan TV. ¿Cuál tú crees que sea la postura de Cuba que ha penetrado Venezuela oral, de todas las formas posibles? Le ha dado mandanga a Venezuela. ¿Cuál tú crees que sea la postura? A ver, en 4, el perrito, la cucharita, el misionero. ¿Cuál será la postura, no? A ver, vamos a ver cuál es. Reconocen la victoria del presidente Nicolás Maduro, otros lo dudan y la oposición, por supuesto, que no ha querido reconocer los resultados. ¿Qué crees sobre eso? Lo primero que hay que decir es felicitar a Maduro, felicitar a todas las venezolanas y venezolanos por ese triunfo. Le han hecho el mejor regalo que se le puede hacer a Chávez, que cumpliría un día también como este domingo, el 28. El 70 aniversario de su natal. Bueno, te voy a dejar hasta aquí. Ya van a hablar mierda de Venezuela. A ver, cubano. A ver, te vas a desarrollar para el año 2030. Porque dice Marrero que ahora con los convenios con Irán va a llegar el desarrollo. Pregunto, ¿tú te lo crees? ¿Te acuerdas cuando con los amigos soviéticos, que incluso fueron a vivir muchos de ellos a nuestro país? ¿Te acuerdas cuando aquello que íbamos a ser un país desarrollado, ¿no? ¿Lo fuimos? Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la crème de la crème, con una cantidad de recursos naturales y económicos ilimitados. ¿Nos desarrollamos? No. Con China, las bicicletas chinas, las Yutong, ¿nos desarrollamos? No. Venezuela, tubería de petróleo, conectar petróleo para consumir y para vender. ¿Nos desarrollamos? Tampoco. Brasil,
Miles de millones para el puerto de Mariel, zona franca, inversión extranjera. ¿Nos desarrollamos? Tampoco. No, y puedo seguir así. Club de París, miles de millones. ¿Nos desarrollamos? Jamás. Entonces, ahora con Irán, que es una pinguigésima así, allá a tomar por saco, que tiene pobreza dentro de su propio país porque es incapaz de generar calidad de vida para sus ciudadanos. Al contrario, es represión, miseria para sus ciudadanos. Con Irán, ¿nos vamos a desarrollar? ¿Los convenios con Irán van a traer prosperidad? Bueno, no sé. Tú me dirás. No sé, ¿qué nivel de vergüenza, de credibilidad, de dignidad tú crees que pueda tener Marrero? Fíjate que no ha dicho una sola verdad. Del periodista no te voy ni a preguntar, porque vamos, este sapingo evidentemente no tiene vergüenza. Pero ¿qué nivel de credibilidad tú crees que tenga Marrero? ¿Qué tú crees que pueda llegar de Irán que te puedas comer tú en Cuba? No sé, carne de camello. Ahora nos pondremos a criar camellos en Cuba. O sea, ratoncitos de estos de las arenas del desierto. Vamos a comer jutía iraní. No, eso no debe existir, pero bueno, da igual. Fíjate, porque lo único que pueden ellos sacar de Irán, que es petróleo, dice Marrero que no vamos a pedir petróleo porque van a la energía renovable. Ahí tienes revolución. Disfrútala. Disfrútala.